7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al señor obispo auxiliar de Quito, secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor David de la Torre, y también al doctor Manuel Fernández de Córdoba, catedrático de la Universidad Católica, especialista en Derecho Canónico. Les invitamos para hacer unas reflexiones sobre este hecho importante, no solo para el mundo cristiano, la designación del nuevo Papa. Ayer hubo humus blanco, nada menos que el cardenal Robert Prevost, de 69 años, de origen americano, nacido en Chicago, fue elegido como el nuevo Papa. Y él adoptó el título de León XIV, el Papa León XIV. Quisiera empezar este diálogo, él es un agustino también, por el significado de León XIV. Si uno puede hacer historia, ¿qué trayectoria hay para adoptar este nombre, Monseñor David de la Torre? Muy buen día. Querido Miguel, buenos días y buenos días a Manuel. A la cabeza se me vienen tres figuras con el nombre de León. Primero, el hecho de que el gran amigo de Francisco de Asís era el hermano León. Entonces, en todas las florecillas de Francisco, siempre hay estos diálogos que tenía Francisco de Asís con su primer discípulo, amigo, que será León. Entonces eso ya nos sitúa en una continuidad, en la diferencia, por supuesto, pero en una clara continuidad con el Papa Francisco. Después tenemos a León Magno, que va a ser la unidad dogmática entre Oriente y Occidente, con unos problemas dogmáticos alrededor de la identidad de Cristo. En el año 351 va a convocar un concilio y va a lograr por la primera vez una intervención del Papa de Roma para llegar a un acuerdo dogmático entre Oriente y Occidente. También es el Papa que va a negociar con Atila que Atila no destruya Roma, que se quede en las puertas de Roma, pues, y no la destruya. Entonces tenemos ya ahí una referencia de una unidad entre Oriente y Occidente, pero también un trabajo importante por la paz. Y el último, León XIII, que será el gran papa de la doctrina social de la Iglesia, en ese momento en el que la revolución industrial había provocado tanto dolor, tanto desempleo, el Papa escribe esta famosa encíclica social, la Rerum Novarum, que dice, frente a las cosas nuevas que están surgiendo, es necesario que la Iglesia diga una palabra, y va a hacer una gran defensa sobre la persona, una gran defensa sobre la dignidad humana basada en la importancia del trabajo, pero no del trabajo como sinónimo de explotación y de abandono. Y acabo de leer que uno de los cardenales que estuvo muy cerca del Papa el día de ayer, cuando le preguntó y le dijo, bueno, ¿y por qué escogió usted a León? Justamente habló de la situación social en la que nos encontramos en este momento y la necesidad entonces de un mayor énfasis en la persona por encima del capital y de estos mecanismos algorítmicos que ahora gobiernan el mundo. Quisiera ilustrar parte del mensaje que diera el Papa León XIV este jueves histórico. Esta es la paz de Cristo risorto. Esta es la paz de Cristo resucitado, una paz desarmada y una paz desarmante y también perseverante, que proviene de Dios, que Dios que nos ama a todos incondicionalmente. Todavía conservamos en nuestros oídos esa voz débil, pero siempre valiente, del Papa Francisco, que bendecía a Roma. Permítanme dar continuidad a
esa misma bendición, que Dios nos quiere mucho. Dios ama a todos. Y el mal no prevalecerá. Estamos todos en las manos de Dios. Ayúdenos también ustedes los unos a los otros a construir puentes con el diálogo, con el encuentro, uniéndonos todos para ser todos un solo pueblo, siempre en paz, y caminar junto a ustedes como iglesia unida, buscando siempre la paz, la justicia, buscando siempre trabajar como hombres y mujeres fieles a Jesucristo, sin miedo, para proclamar el Evangelio y para ser misioneros. Soy un hijo de San Agustino. Tenemos que buscar juntos cómo ser una iglesia misionera, una iglesia que construye puentes de diálogo, siempre abierta a recibir, como esta plaza, con los brazos abiertos a todos. Y se me permiten también una palabra, un saludo, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A todos ustedes, hermanos y hermanas de Roma, de Italia y de todo el mundo, queremos ser una iglesia sinodal, una iglesia que camina, una iglesia que busca siempre la paz, que busca siempre la caridad, que siempre busca estar cerca de quienes sufren. Con estas palabras quiero dar la locución al doctor Manuel Fernández de Córdoba, especialista en Derecho Canónico, catedrático de la PUCE. Bueno, ¿qué significado tiene ya ejerciendo el Papa León XIV? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Monseñor de la Torre. Quiero responder su pregunta, quizá completando lo que dijo Monseñor hace un momento, en cuanto al nombre elegido por el nuevo Papa. La relevancia que tiene el aspecto comunicacional también en haber escogido el nombre de León. Es interesante recordar que fue León XIII precisamente el primer papa en ser filmado. Los hermanos Lumière, los creadores del cinematógrafo, le filmaron, y le filmaron también abrazando a un jardinero en los jardines del Palacio Vaticano. Y ese no es un dato menor de la importancia que tiene la comunicación antes como hoy, naturalmente, en el gran objetivo de la Iglesia, en el gran objetivo de esa sinodalidad eclesial, de caminar, de peregrinar hacia el reino. Lo que ha dicho el Papa ayer en su mensaje tras su elección denota, a mi juicio, una vigorosa disposición pastoral. Creo que su condición de agustino además le permitirá enriquecer el contenido doctrinal de su predicación. Pienso que de lo dicho por el Papa podríamos advertir en ese primer discurso una profunda convicción de comunión eclesial. Yo diría, desde mi punto de vista, más comunión que sinodalidad, pero de cualquier manera, lo dicho por el Papa ayer denota, como he dicho, un gran fondo evangélico en su misión y para su misión pastoral. Monseñor David de la Torre, explícanos qué significado ser un agustino. Uno sabe lo que es un jesuita, un franciscano, un capuchino. ¿Qué significado tienen los postulados de San Agustín? Bueno, Agustín fundará esta orden que tiene varias aristas, pero yo diría
fundamentalmente dos. La primera, la búsqueda incesante de la verdad, que será una de las cosas fundamentales en toda la vida de Agustín. Y lo interesante de Agustín es que en esta búsqueda de la verdad va a tomar conciencia de sí mismo y hace un camino que le llevará a la conversión y que también le llevará a aceptar las consecuencias de su bautismo, porque él, cuando es elegido obispo de Hipona, no era sacerdote. Entonces es elegido obispo por aclamación y va a aceptar. Y ahí viene la famosa frase que el Papa repitió el día de ayer, ¿no? Dice: ante ustedes soy obispo, pero con ustedes soy cristiano. Y marca ahí ya toda esta dinámica centrada en el bautismo y no en el orden sacerdotal, que será una de las grandes de los grandes cortocircuitos de la eclesiología antes de Vaticano II, y que lastimosamente después de Vaticano II se seguirá manteniendo. Entonces, y después la segunda arista de los agustinos es la misión, es la evangelización en los lugares donde el evangelio todavía no ha sido anunciado. Hay muchos lugares de nuestro país que han sido evangelizados por los agustinos, sobre todo lugares de la costa ecuatoriana, Manabí, Los Ríos, Machala. Entonces, y en estas dos aristas se juega la vida de un agustino. Aquí tenemos en Quito pues la famosa iglesia de San Agustín en el centro histórico, visitada varias veces por el entonces padre Robert Prevost, superior general de los padres agustinos. Entonces, desde esta dinámica, los agustinos están presentes en todo el mundo. Y además de eso es una familia que abarca otras congregaciones. Tenemos los agustinos conventuales, tenemos los agustinos, la Orden de San Agustín, que se dice los OSA, porque es la sigla con la que firman, y también una cantidad de comunidades religiosas femeninas que se unen en lo que se llamará la Orden Agustiniana, que tiene como superior general al superior de los hermanos agustinos, los OSA, como decíamos. Entonces, ven, yo creo que ahí se une bastante bien lo que decía Manuel hace un momento y lo que hemos visto el día de ayer, una fuerte reivindicación de Cristo como la verdad, como el camino que el mundo necesita, pero también la necesidad que tiene la Iglesia de llevar este tesoro a todos los hombres, no de guardárnoslo para nosotros o de contentarnos con los que ya están en la Iglesia, sino esta profunda dinámica misionera que está ligada a la búsqueda de la verdad y a la transmisión de la verdad. La verdad que es Cristo, por supuesto. Doctor Manuel Fernández de Córdoba, el significado que nos describía Monseñor David de la Torre de ser un agustino, el nuevo Papa León XIV. Lo dicho, esa, como dije hace un momento, esa vigorosa disposición pastoral y la riqueza doctrinal del mensaje, a lo que habría que agregar también, en sintonía con la naturaleza del carisma agustiniano, la prioridad por la evangelización que tanta falta le hace al mundo, la expansión constante de la Iglesia como pues uno de sus propósitos fundamentales en su misión salvífica. Creo que es importante notar, además, ya en un contexto quizá de menos eclesialidad, si cabe, que la designación de un papa estadounidense no es un asunto casual, no es un asunto aleatorio. Yo pienso que León XIV, por las referencias éticas y morales que implica siempre la condición papal, ¿no?
será un importantísimo freno, un importantísimo contrapeso a la postura indeclinablemente hegemónica del presidente Trump, ¿no? Entonces, ese es un aspecto, y creo que no es un dato menor tampoco, que podríamos advertir ahora de esta nueva elección. Ahora, en ese sentido, doctor Manuel Fernández de Córdoba, se ha hablado también de la importancia en el mensaje del Papa León XIV cuando habla de ser un seguidor del Papa Francisco. Sin duda, una ruptura radical con el legado pastoral del Papa Francisco sería un error. Yo lo veo de esa manera. De todos modos, lo que vimos ayer sí nos indica que no será un simple continuador de Francisco. Hay algunas señales extrínsecas que así nos lo demuestran. La vestimenta, la estola que lucía, por ejemplo, ayer el Papa cuando dio su primer mensaje, estaba puesto ya el anillo del pescador. Son manifestaciones extrínsecas que van perfilando, diría yo, un estilo para su pontificado. Sin embargo, insisto en que el legado pastoral de Francisco es fundamental y con seguridad León XIV le dará debida continuidad. Creo yo que además buscará atraer a un grupo de cardenales, especialmente de cardenales estadounidenses, que tienen una convicción más tradicionalista dentro de la Iglesia. Creo que el Papa León XIV procurará atraer hacia sí también a ese grupo de cardenales. Por eso digo, combinando el legado de Francisco con esa posición, podríamos hablar de un progresismo moderado y de un tradicionalismo moderado también en torno a la figura del nuevo Papa. Monseñor David de la Torre, se ha hablado de ser un seguidor del Papa Francisco, fue muy cercano al Papa también. Él habló también de la paz en su mensaje inicial. Queremos ser una iglesia sinodal, una iglesia que siempre busque la paz. ¿Cómo perseverar, profundizar en eso? Cuando uno lee el testamento espiritual del Papa Francisco, él terminaba diciendo que todos los sufrimientos de los últimos momentos de su vida los ofrecía por la paz del mundo y por la fraternidad entre todos los hombres. Y creo que justamente uno de los grandes problemas del mundo de hoy es la falta de entendimiento, de comunión. El hecho, lo que decía el Papa Francisco, esta tercera guerra mundial a pedazos. Cuando vemos el mapa del mundo, nos damos cuenta que los conflictos bélicos no solamente están en Ucrania y Rusia o en Gaza e Israel, sino que hay más de 45 conflictos bélicos en todo el mundo. Entonces, yo imagino que en las congregaciones generales este tema de la paz surgió a partir también del testimonio de los propios cardenales que vienen de lugares de guerra, que vienen de lugares donde la violencia, la polarización se hace cada vez más manifiesta. Entonces, este proyecto, diría yo, pastoral del Papa, pone énfasis en uno de los elementos fundamentales de la fe cristiana: la paz, la fraternidad, el encuentro de los hombres alrededor de un padre y alrededor de sus hermanos. Entonces, ahí me parece que el Papa ha delineado de alguna manera lo que será su pontificado, y esperemos en la misa
de inicio de su pontificado, que será el 18 de mayo, justamente lo que él tendrá que decirnos, ya perfilando, como digo, lo que será su programa alrededor de este ministerio, que el día de hoy hay una frase en su homilía en la que les dice a los cardenales, bueno, ustedes me han entregado esta cruz, ¿no? Y efectivamente, el día de ayer he tenido la suerte de conocer al cardenal Prevost, de estar más de una semana con él, sentados uno al lado del otro durante el sínodo, y cuando lo vi tenía una profunda alegría, pero también un profundo dolor, porque efectivamente este servicio es un servicio no solamente que le cambia totalmente la vida, sino que la vida ya no ha dejado de ser la vida de Robert Prevost para ser una vida entregada al mundo y a la Iglesia. Monseñor David de la Torre, usted que ha estado cerca del Papa, ¿cómo es el hoy sumo pontífice? ¿Persona sencilla, abierta? ¿Cómo es? Tal como lo vimos ayer, un hombre de una sencillez absoluta, muy, muy atento, muy delicado, muy sensible. Ayer las cámaras enfocaban sus ojos llenos de lágrimas y he visto en las redes sociales personas que dicen, si un papa es capaz de llorar, yo amo a este papa, ¿no es cierto? Entonces, él es así. Hombre sencillo, pero muy profundo en sus mensajes, Monseñor de la Torre. ¿Perdón? Hombre sencillo, pero profundo en sus mensajes. Muy profundo y muy enfático en lo que tiene que decir. Y yo creo que ese es uno de los elementos también que han contribuido al discernimiento de los cardenales, porque efectivamente se necesita un dote de pastor, pero también se necesita un dote de saber gobernar, lo que es una buena gobernanza de la Iglesia, porque la Iglesia en estos momentos es realmente una Iglesia universal. Quizás hace 50 años la Iglesia seguía siendo una Iglesia romana. El día de hoy la Iglesia católica es verdaderamente una Iglesia católica, porque ahí donde está la sensibilidad frente a los problemas, la sensibilidad litúrgica, la sensibilidad disciplinaria es totalmente distinta. Entonces el Papa ya no puede desde Roma querer imponer, digamos así, una visión, sino tiene que ser capaz de cumplir con su misión, que es la de ser factor de unidad y de comunión, garantizando la fe, por supuesto, pero en esta multiplicidad de sensibilidades que el día de hoy no son menores al interior de la Iglesia. El doctor Manuel Fernández de Córdoba, ¿cómo ve usted a este Papa ya en lo humano, este Papa sencillo que tiene un mensaje que llega no solo a los cristianos? Un Papa cercano, un Papa al que esa conmovedora emoción que demostró ayer, el cuarto de las lágrimas donde es revestido tan pronto como es elegido, pues es escenario, según se dice, nadie lo ha visto, nadie fuera del cónclave lo ha visto, pero según se dice, es el espacio donde el Papa, tan pronto como es elegido, desencadena esas emociones contenidas. No me quiero imaginar, hablando muy coloquialmente, el peso de la mochila que carga un Papa. Vaya tarea difícil. Y claro, el emocionarse frente a esa experiencia que, como ha dicho Monseñor, le cambia definitivamente la vida, denota esa necesarísima humanidad que debe tener un pontífice, que indiscutiblemente además le acerca al rebaño, le acerca a su iglesia y le dispone para una labor pastoral mucho más eficaz.
es un papa muy humano. Les decía además, otro rasgo de humanidad es que le encanta el tenis. Es un gran cultor del tenis, así que pues ahí tenemos otro rasgo de humanidad. Claro que, por cierto, doctor Fernández de Córdoba, ahora va a ser difícil que pueda darse un momento para un partido de tenis, ¿no? Ya lo creo. Le va a faltar tiempo para atender los problemas, no solo en el Vaticano, tendrá que viajar, como fue Francisco, ¿no es cierto? Naturalmente. Bien, yo quiero agradecer al doctor Manuel Fernández de Córdoba, el catedrático y experto en Derecho Canónico, catedrático en APUSE, porque tiene otras actividades que nos ha dicho. Vuelvo con Monseñor David de la Torre. ¿Se pudiera decir que hay otro papa de origen, de trabajo latinoamericano, como es el Papa León XIV? El Papa en su persona reúne varios mundos. Por una parte, es hijo de emigrantes, es hijo de la emigración española, italiana, francesa, así que, por una parte, reúne ya estos mundos que el día de hoy están pues un poco en conflicto, sobre todo en los países del norte. Luego, él va a pasar 40 años de su vida en el Perú. Significa que de los 69 años que tiene, las 2/3 partes de su vida las ha pasado como misionero en el Perú. Y esa manera que tuvo ayer de dirigirse a la diócesis donde él fue obispo, misionero, la diócesis de Chiclayo, de dirigirse en español y de hablar cómo esa diócesis le había dado, cómo el pueblo de esa diócesis le había dado tanto en su ministerio, en su fe, en su trabajo pastoral, une también la realidad de la misión, del anuncio del evangelio, de dejar su casa, su cultura, para insertarse realmente en otro pueblo y en otra cultura. Hay hermosas fotos que circulaban el día de ayer a caballo, con las botas de caucho en algunas inundaciones que ha habido en Chiclayo, buscando una presa de pollo en la olla, en la cocina. O sea, hermosas fotos que nos dicen bien este profundo sentido de la misión, del evangelio, de la humanización, de estar insertado en la realidad concreta de un pueblo. Y creo que en ese sentido el Papa León va a poder, y lo que él une en su persona, va a poder hacer que fuera de él también sea posible una comunión y una unidad. El Papa León XIV, muy cercano hasta el fallecimiento del Papa Francisco, un Papa que ha sido quizás un gran colaborador en el Vaticano. Sí, el Papa lo fue a buscar en esta diócesis de Chiclayo, en el Perú, hace 2 años, y lo nombró prefecto del dicasterio de los obispos. Es decir, que los obispos que han sido nombrados en los últimos 2 años necesariamente han sido él como prefecto de este dicasterio, ha participado activamente del discernimiento eclesial que implica el nombramiento de un nuevo obispo o de un cambio de obispo en el mundo entero. Entonces, desde ahí, él tiene ya un conocimiento muy concreto de la realidad de las diócesis, de la realidad de la iglesia y también de las realidades de las personas a las que el Papa Francisco confió el ministerio pastoral de una porción del pueblo de Dios a través entonces de las distintas jurisdicciones eclesiásticas. Monseñor, entonces, sí, por favor, continúe. No, entonces esa era un poco su misión en estos 2 últimos años. Y ayer comentábamos con el arzobispo de Quito cómo finalmente esta decisión de Francisco
hace que en tan poco tiempo, 2 años después, sea su sucesor y sea elegido entonces papa. Porque cardenal fue ungido hace 2 años. Hace 2 años, sí, en el cónclave de octubre del 2023, él había llegado a Roma pocos meses antes. Entonces, podríamos decir que literalmente el Papa Francisco fue a buscar a su sucesor en Chiclayo, en el Perú. Digamos, técnicamente no es sucesor del Papa Francisco, es sucesor de Pedro en la continuidad de los 266 papas que han habido en la historia, siendo él el sucesor de Pedro número 267. Qué interesante eso que usted apunta, Monseñor de la Torre. Ahora, cuando uno revisa la variedad de información que hay del Papa León XIV, si bien nació en los Estados Unidos, él gran parte de su vida pasó afuera de Estados Unidos. Solo 1/3 estaría en Estados Unidos, el resto pasó en América Latina, en el Perú y también en Europa, en el Vaticano. Es decir, un papa más fuera de su tierra, digamos. Claro, esa es una de las riquezas de la vida religiosa, porque cuando uno ingresa en una orden, en una congregación, desde el primer momento uno sabe que deja totalmente su familia, pero también su pueblo y su cultura. Entonces, es lo que le ha tocado vivir al Papa León como agustino y después como obispo, nombrado obispo en el Perú. No es un obispo estadounidense que fue al Perú, sino que siendo misionero en el Perú, el Papa lo nombra obispo de Chiclayo. Y la gran labor pastoral se ha destacado en el Perú, no solo en Chiclayo, estuvo en Trujillo y en otras. ¿Cómo registra su hoja de vida, Monseñor? Sí, tal es así que ama profundamente el Perú, que se nacionalizó peruano hace unos 10 años, y el día de ayer pues escuchábamos a la presidenta del Perú con ese sano orgullo de agradecer a Dios por este nombramiento, que si bien es cierto, el cardenal Prevost nació en Chicago, pues incluso hasta los nombres se parecen, ¿no? Nació en Chiclayo, pero desempeñó su ministerio episcopal en Chiclayo, ¿no es cierto? Así que Dios sabe cómo juega sus cartas y Dios sabe cómo escribe su historia. La Iglesia Católica está en manos de un gran papa con ese perfil social de lucha por no solo por su labor pastoral, sino también en la consecución de la paz, hoy que el mundo tiene sus nuevas confrontaciones. Sí, cuando reflexionábamos antes del cónclave y durante el cónclave, decíamos siempre que uno de los grandes protagonistas del discernimiento eclesial de los cardenales es justamente el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no solamente que no deja de darnos sorpresas, sino que además garantiza, digamos así, su asistencia y su presencia en los aleas de la historia de la Iglesia y de la historia del mundo. Entonces, evidentemente que el Papa León no es solamente el Papa que los cardenales han elegido, sino es el Papa que Dios, a través de los cardenales, ha querido dar a la Iglesia en este momento determinado de su historia. Y evidentemente se cumple una vez más ese famoso adagio romano, que quien entra al cónclave de papa sale de cardenal. No estaba estaba en algunas listas, pero
como el último de la lista, en la gran mayoría de listas ni siquiera aparecía, digamos así. Entonces, Dios, como decía hace un momento, sabe cómo escribe su historia, y yo creo que cuando el mundo vaya conociendo la palabra, la persona, los gestos del Papa León, entenderemos bien que en la continuidad de la historia de la Iglesia, pues tendremos un Papa diferente, un Papa que sacudirá nuestras conciencias y que llevará a la Iglesia a cumplir con mayor fidelidad su misión de ser testigo del amor de Dios encarnado en Jesucristo. Que Dios bendiga al mundo, que bendiga al Papa en su nueva labor de Sumo Pontífice León XIV. Como siempre, muchas gracias al señor Obispo Auxiliar de Quito, secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor David de la Torre. Muy amable. Un abrazo a todos, y bueno, no se sorprendan porque el domingo en la misa, pues ya tendremos que nombrar al Papa León. Estamos acostumbrados al Papa Francisco, pero bueno, desde el domingo, desde hoy, desde ayer, en todas las Eucaristías, pues ya se nombra al Papa León. Muchas gracias, que Dios bendiga al Ecuador también. Muy amable a Monseñor David de la Torre. 7:53 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una cadena, luego una pausa, y posteriormente tenemos previsto un diálogo con el académico y penalista doctor Nino Casanelo para hablar sobre el famoso caso Ligados, que se sigue investigando en la Fiscalía General del Estado. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. El gobierno nacional se encuentra atendiendo desde el primer día estos brotes de enfermedades y se destinarán todos los recursos necesarios para poder inmunizar a la población que no se ha vacunado anteriormente en el menor tiempo posible. Los